Ya. Para calcular el punto B, sabemos que es isobárico. Y como recomendación les digo que en la ecuación de acá vamos a dejar todas las constantes para un lado y las variables para el otro. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar que PNR va a ser igual a temperatura partido en volumen. Como esto va a ser constante, como lo escribimos también, constante, va a implicar que la temperatura en A, partido en volumen A, va a ser igual a temperatura en B con volumen B. ¿O no? Entonces de acá, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el volumen B es igual al volumen D. Y este es igual al volumen E. Ahí tenemos ya una gran condición de los volúmenes. Como volumen D es igual a 24 metros cúbicos, es 3, entonces volumen B es conocido, volumen A es conocido, la temperatura en A también. Vamos a escribir también esos valores. Ejemplo, temperatura en A, 300 Kelvin. La presión en A es igual a 3 bar. El volumen en A es igual a 8 metros cúbicos. Entonces, con estos valores, que son las condiciones de estados para punto A, entonces podemos calcular el valor de la temperatura en B. Despejamos. Nos quedaría temperatura en B es igual a temperatura en A partido en volumen B partido en volumen A. Y reemplazamos los valores. Donde la temperatura A es 300 Kelvin. Aquí los volúmenes van a dar igual a 24 partido en 8. Las unidades se van, así que con esto da directo. Y nos da que la temperatura en B es igual a 900. Kelvin. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Analicemos el proceso AC. El proceso AC, ¿qué proceso es? Un proceso con volumen constante, el volumen igual a 8. Claro. Oh, se me borró de acá de WhatsApp. Proceso mismo? No sé, ¿O pues. borraste la conversación a lo mejor? AC. No creo que yo haya borrado. Sabemos Ah, que no. volumen constante, también conocido como isométrico. ¿Cuál es el otro nombre? Pueden ponerle ese nombre en la otra prueba, o sea, en la prueba, y no van a saber que es isométrico. Ese otro nombre es isócoro. Entonces, si ponen isócoro en la prueba, ya saben al tiro que volumen constante. Yo lo aprendí a la mala, así que ahí aprendí. Bueno. Acá, lo mismo. De la ecuación de estado, que sería PV igual a NRT, dejamos las constantes a un lado, y el otro las variables. Se escapó. Analizando eso, Creo que tú entonces puedes aquí mutear a No, estoy los frío. demás compañeros. Hace mucho frío. No, este ¿Cómo? no está marcando todo acá. Pobrecita mi bebé, la quieren tirar para afuera. Bebé. Yo Juliano, ayer, mutealo, por favor. ayer, la quedaron. ahí no sé cómo hacer eso. A ver. Ah, bueno, ahí. ¿Puedes repetir el proceso AC, por favor? Ok, No se entendió nada con lo que estaba pasando. ok. El proceso AC dice que es de volumen constante, es isométrico, pero también se le conoce como isócoro. Entonces, si sale eso, isócoro, es volumen constante. El proceso AC, ¿cómo es?
Según el dibujo, dice que es para abajo, ¿no? Este hace. Entonces, si ven la gráfica, que es PB, sería volumen constante. Y entonces, como recomendación, dejamos todas las variables que son constantes, en este caso n constante, r constante y volumen constante, hacia el lado izquierdo, y en el lado derecho dejamos las variables que son que no son constantes. Entonces, tenemos esta relación, que va a ser constante, solamente para el proceso C, y ¿qué implica? Que la temperatura en A con la temperatura en B va a ser igual a temperatura en C partido en presión en C. Y claro, de acá podemos calcular que la temperatura en C es igual a temperatura en A por PC partido en PA. Bueno, ahí no aparece C, pero PC. Reemplazamos los valores. Ah, pero tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál será nuestro problema? La presión en C, La presión en C. Entonces, tenemos que determinar esa presión. ¿Cómo determinamos esa presión? Vemos nuestra gráfica y comprobamos que C tiene la misma presión que D. Entonces, ese es como nuestro punto de partida para determinar esa presión. PC igual a PD. Y también sabemos que el proceso de A hacia D, o por lo menos el proceso que es una curva, es isotérmico. ¿Ok? Entonces vamos a analizar ese proceso, AD, el de la curva. Entonces, nuevamente, dejamos a un lado las constantes, al otro las variables. ¿Y qué sucede? Que n constante, r constante y t constante. ¿Está listo entonces? Por lo tanto, va a ser PA con el volumen A igual a PD con el volumen D. De acá podemos sacar la presión en D igual a presión en A por volumen A igual a en volumen D. ¿Ok? ¿Y cuánto es eso? Sería 3 bar partido en volumen A, que sería 8, y aquí 24. Y eso es 1. 1. Exacto. Presión en D igual a 1. ¿Un qué? Un bar. Como nosotros queríamos la presión en C, que es igual a presión en D, 1, se reemplaza acá. Entonces, la temperatura en C va a ser igual a temperatura en A con PC con PA 300 Kelvin a 8. 1 partido en 3. Y esto es igual a temperatura en C 100 Kelvin. ¿Cuánto es 100 Kelvin en grados Celsius? Menos 273 hay que restarle, ¿no? Sí. No, sí, porque de Kelvin a grado Celsius tendría que restarle. Y entonces la temperatura en grados Celsius sería Menos 173, ese es 100, ¿cierto? Sí, menos 173 grados Celsius. una temperatura muy baja, ¿no? Sí. Entonces, cuando ven temperaturas así no se asusten, porque existen esos procesos. En el ámbito de la criogenia se trabaja con esas temperaturas.
cuando trabajamos con rangos de 0 a 100, a menos 100 grados Celsius, podemos, o sea, serían las máquinas frigoríficas. En cambio, las otras máquinas que trabajan con de menos 100 hasta el cero absoluto o cercanos, serían las de criogenia. Ahí tienen también un dato para los cursos futuros, para los de mecánica. Eso, Entonces, ¿sí? te refieres al cero absoluto al menos 273, ¿cierto? El cercano. Claro, al menos 273 grados Celsius. Ese sería 0 Kelvin. Entonces acá tenemos trabajo en A. Y aquí tenemos los trabajos, ¿no? El proceso AB. Ese es de presión constante, ¿no? Para nuestros casos, el trabajo es igual a... Compañero, una consulta. No falta la temperatura en E. Sí, pero prefiero como sacar las temperaturas de un punto y al tiro al trabajo. Así para no después retroceder tan atrás. Igual pueden Ah, sacar ya, las ya. temperaturas primero, después Ya, los vale. trabajos. Cosa del gusto de cómo quieran hacer el ejercicio. Entonces, el trabajo, este es como una ecuación bien importante porque acá salen todas las demás. El trabajo se define como P de B. La integral del, ejemplo, si este es del 1, ouch. Si este es punto 1, o también podría ser AB, del 1 al 2, se integra esto y da el resultado. Entonces, como el trabajo de AB es constante, el P sale hacia afuera, la integral con la diferencial, bueno, es simple, queda B nomás, y se reemplaza los puntos 1 y 2. Entonces, en este caso, creo que me dejé muy abajo. Vamos a dejarlo un poquito más arriba, o mejor acá. Entonces, acá tenemos que el trabajo va a ser igual a presión en A, o también presión en B, por el volumen final con el volumen inicial. ¿Qué ocurre en el trabajo de BD? Es un proceso isométrico. Entonces va a ser 0, automáticamente. ¿Por qué? Porque la diferencial es, o sea, no hay variación de volumen. Entonces la diferencial de B va a ser 0. Reemplazamos los valores. Entonces el trabajo de ABD va a ser igual a esto, que sería 3, o sea, 3 por 10 elevado a 5 pascales, y este por 24 menos 8 metro cúbico. ¿Y esto qué nos daría? Esto nos daría en, bueno, pascal por metro cúbico, da joule. Y a nosotros nos piden en kilojoule. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos en 1000. Yo no lo escribo porque, bueno, igual ya lo escribamos. Vamos a escribirlo con rojito, eso. Es como esas transformaciones en unidades internas, llamémosle. Entonces ahí, era dividido. Dos puntitos. Entonces acá tenemos que el trabajo de ABD va a ser igual a 4800 kilojoules. Analicemos el segundo punto, o el segundo proceso, que también es bastante similar. El trabajo de ABD, ACD entonces. ACD, que sería igual a, o qué es eso, trabajo de AC con el trabajo de CD. Y ahora quiero que ustedes, bueno, ya así no mejor yo. Acá, ¿qué presión sería? Cero, después más la P, ¿cierto? Ese factor de la diferencia de los volúmenes. ¿Mm? Entonces, claro, acá es 0,
un bar, 10 elevado a 5 pascales, por 24 menos 8 metro cúbico. Y de acá obtenemos directamente que el trabajo ACD es igual a 1600 kilojoules. Yo en este caso no puse 1000 porque es como algo, llamémosle lógico, entonces igual podrían escribir el trabajo en joule y después transformarlo en kilojoule. Ya, analicemos el proceso adiabático. Proceso adiabático. Este proceso sería del punto A hacia D. Nos dicen una información, ¿no? Nos dicen que es PV. No, ya, ahí está. PV a 1,4, que va a ser constante. Esto es proceso adiabático. Pero este, igual, como a modo de saber, el 1,4 se llama constante adiabática, pero no siempre es 1,4. El 1,4 es para los que son diatómicos. Los monoatómicos tienen otro número. El profesor ahí tiene que decirle también qué tipo de fluido se usa, pero esa es como una información directa que nos dan, que es con un gas diatómico. Entonces tenemos esto. Si es constante, entonces podemos escribir que PA igual a volumen A 1,4 y el punto final a 1,4. De acá nosotros podemos despejar esa presión en E. Esa presión va a ser igual a PA volumen A volumen E. Y esto elevado a 1,4. ¿Grupa es AE o AC? Es AE. Voy a escribirlo mejor. Porque el proceso AE. diabático es AE. Acá dice la transformación AC es adiabática con PV elevado a 1,4. A ver. Es que en esa parte se había equivocado el profe. Ah, ya sí, porque el ejercicio salía así. Entonces, claro, si se equivocó, Sí. profe, entonces ahí sí. Sí, el profesor se equivoca. Pero para dejar claro, Sí, porque en salía este muy raro caso, eso. isobárico, este AC isométrico, A hacia E es adiabático, esta curva AD isométrico, o sea, isotérmico, y la línea AD es otro proceso. No sé cómo Ya, se vale. llamará, pero llamémosle proceso lineal, así. Vale. Reemplazamos los valores. La presión en A es... ¿cuánta es la presión? 3 bar. A ver. Tres por 10 elevado a 5 pascales con 8 partido en 24. 1,4. Reemplazamos todo eso y obtenemos que la presión en E va a ser igual a ver si guarda esta cosa, no me deja, 0,644 bar. Ya. Si queremos calcular el trabajo de AED, entonces va a dar trabajo de AED más trabajo de
AE, creo feo. AE más el trabajo de ED. ¿Ok? Y este es adiabático y este isométrico. Entonces, este se va. Y nos queda el trabajo adiabático. ¿Alguien sabe cuál es el trabajo adiabático? ¿O cuál es su fórmula? ¿Cómo se define? Bueno, si ustedes quieren, pueden reemplazar este P acá, obviamente con el volumen acá dividido, e integrar. Cuando logren integrar y hacer todo el juego matemático, pueden llegar a una ecuación. Y ese sería el trabajo adiabático. ¿Quieren que se lo haga o prefieren que se le entregue la ecuación directa? Ustedes Hazlo. deciden. Lo hago. Hágalo. Ok. Entonces, el trabajo de 1 a 2, este proceso, o sea, es interesante hacer este proceso porque si nosotros podemos ya integrar cualquier tipo de función, no solamente con un PB, o podría ser ejemplo P en función a 4 por volumen al cuadrado más 4 volumen, podemos encontrar el trabajo para cualquier proceso que nos dé el profe. Entonces, es interesante hacer este proceso. El volumen acá lo pasamos dividiendo, ¿no? Daría constante partido en volumen de K y en el diferencial de D. Esto es igual a 1 con 2 a la constante. Esto guarda un poquito. A la constante volumen de menos K con el dB. Integramos eso. Si lo integramos, daría constante el volumen de 1 menos K partido en 1 menos K. Esto evaluado en el punto 1 y 2, ¿o no? No trabajo aún con el AE, estoy trabajando como si fuera... Este es como un paréntesis gigante. Ahora, ¿qué se le ocurre hacer acá? A ver, ¿qué piensan ustedes? Yo voy a ordenar acá un poco los términos. Bueno, a nosotros lo que nos molesta es la constante. En algún momento tenemos que eliminarla, si no, no serviría todo este proceso. Entonces, de la ecuación de acá, nosotros vamos, o también de acá, se puede sacar como esto, que P1 en el volumen 1, elevado a acá, va a ser igual a P2 volumen 2, elevado a acá, igual a constante. Entonces, vamos a reemplazar esa constante por cualquiera de estos dos. Yo usé ejemplo este, el P2. Tenemos entonces trabajo de P2 de 2 elevado a K partido en 1 menos K. Y esto nos daría con el volumen 2, 1 menos K, menos volumen 1, 1 menos K. Multiplicamos y daría presión 2. Esto, el volumen K por volumen elevado a 1 menos K, los K se van, y me queda volumen 2 menos 1
menos K, multiplicado por el P2, B2K. Y acá nos queda 1 menos K. ¿Cómo arreglamos este lado? ¿Sí? No, es que estaba pensando que uno ahí puede jugar, ¿o no? En el sentido de que, por ejemplo, yo en la parte donde está rojo, pude haber puesto P1 partido en P2 igual a V2 partido en V1, todo eso le va acá, y haber jugado con los volúmenes en vez de con el P2, V2, y haber hecho la Claro, multiplicación, cosa de no tener P y solamente todo con volumen. claro. Entonces, esa sería otra posibilidad. Bueno, todo esto es un juego matemático. La idea es llegar a una ecuación que nos sirva. Entonces acá podemos nosotros reemplazar. Ejemplo, reemplazar ese P2, V2 por ese, ¿no? Si reemplazamos por eso, entonces nos daría el P2, V2K. Ay, no, acá no hay K. Disculpa, ¿Sí? y no hay que sacar el 1 menos K abajo, o sea, multiplicando 1 menos K por arriba y abajo, porque si es que uno evalúa en uno se indetermina, ¿o no? Pero por eso, Así es. de eso es de lo casi ideal. Mira, ejemplo, acá nos dio esta expresión. Ahora lo vamos a dejar más bonito. Ejemplo, sacando el negativo de acá. Y es como el que le sale en los apuntes. El profesor seguramente le habrá demostrado también esta cosa. Que nos supone que llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Claro, su compañero dice, ¿qué pasa si K es igual a 1 sin determina? Es porque esta ecuación sirve solamente para procesos adiabáticos, también como politrópico, donde 1, el valor de K igual a 1, representa el proceso isotérmico, cosa que esta ecuación no lo define, y es por eso que no se puede reemplazar K igual a 1. Estos son solamente para procesos en donde el K es mayor a 1, y no, pues, o sea, este proceso es para adiabático donde K es igual a la constante adiabática. Los que son de constante politrópica también pueden llevar un n en vez de K, son donde valores que varían mayor que 1, y esos son politrópicos. ¿Ok? Entonces esta ecuación es solamente para procesos adiabáticos. Y claro, ejemplo acá, a ver, acá K es igual a 1,4 porque es la constante adiabática. Y es 1,4 solamente para gases que son diatómicos. Entonces usamos esta ecuación. Esta ecuación es la que vamos a usar para calcular el proceso AE. ¿Se entendió? Igual este proceso matemático está en el libro del profesor. Así que ahí pueden también sacar eso. Acá. Entonces de acá reemplazamos todos estos valores, que sería 3 por 10 elevado a 5 por 8 menos 0,644 por 10 elevado a 5 por 24 y por
1,4 partidos, o sea, menos 1. Todo esto es igual al trabajo de AED, donde son 2136 kilojoule. Y ahí tenemos nuestro trabajo del adiabático. Analicemos ahora el proceso isotérmico. Isotérmico. Isotérmico es igual... mejor, para terminar ya el caso de aquí, saquemos la temperatura N. Entonces, temperatura N. Para la temperatura N, usamos dos puntos conocidos. A mí me conviene el punto D y el E, porque es un proceso isométrico. Entonces, nuevamente con una ecuación que ya vimos atrás, carga. Acá nos queda que TE va a ser igual a TD por E con el PD. Y calculamos ese valor. Acá 300 Kelvin. Y acá nos quedaría 0,6441. Y TE es igual a 193,2 Kelvin. Entonces, ahora podemos calcular el trabajo isométrico, que sería nuestro último... Ah, no, mentira, faltaría el isométrico y el de la recta. Devuélvete un poquito, por favor. Ah, claro. Sí, por favor. Más atrás. No, ya más. No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí mismo. Ya. A ver. Entonces, para el trabajo isotérmico. Trabajo isotérmico. ¿Qué sería el proceso AD? Ya, para este caso, nosotros podemos hacer usar directamente la ecuación del trabajo isotérmico. Pero también pueden usar la integral del trabajo, pero eso ya pueden hacerlo, igual esa ecuación ya está hecha. Cosa de llegar y poner. Entonces, trabajo de AD, ¿sí? Se va a cortar en 1 minuto y medio. Ah, ya. Voy a cancelar ahora la sesión para que cargue el video, después le envío nuevamente el link y terminamos el ejercicio, ¿ya? Vale, gracias. Ok.